¿Qué rollo, gente? ¿Cómo están? Yo soy Jorge del Taller de los Peces y el día de hoy vamos a seguir con los episodios de filtración química y vamos a hablar de un tema muy interesante para todos nosotros. La verdad es que es de los más preguntados en los foros, en las páginas, donde hay más dudas y sobre todo también donde hay ciertas reservas de que si sea cierto o no. Vamos a hablar de la filtración química natural, hecha a base de plantas. Así que si te interesa mucho aprender y te interesa este tema, quédate en este video porque te voy a dar todos los pormenores con lujo de detalle y claro, con pruebas. Fer, ¿Qué pasó? échame la intro. Bueno, pues sí, primero vamos a hablar en este video de la particularidad de esta planta, o más bien particularmente de esta planta que es el teléfono. Yo creo que es la planta más famosa terrestre de la acuariofilia que se utiliza para estos fines, que es de realizar la filtración química en nuestros acuarios. Y después vamos a hablar sobre ya pruebas con más plantas y de todo lo que he podido observar a lo largo de este experimento que he llevado a cabo para llegar a este video. Más o menos para que se den una idea, me llevó entre 3 y 4 años llegar a estos resultados. Aquí tengo mi hojita donde apunté todas las cosas que tengo que compartirles porque la verdad es que sí son muchas, son bastantes los puntos a tomar en cuenta y a compartirles a ustedes sobre todo. Y pues bueno, vamos a empezar. Primero, como ya dijimos en el video pasado, la filtración química se trata de retirar todos los nutrientes que estén en exceso o que simplemente a mi acuario no le sirvan, que estén de más, que le hagan daño incluso. Entonces para esto podemos quitarlos con ayuda de plantas. Esta práctica ya es conocida, lleva muchísimo tiempo, de hecho está comprobada y es utilizada para sacarle provecho. Y ahorita les voy a decir en qué. La primera fue con la hidroponía, que es cultivar plantas para consumo humano, ya sea de ornato o tal cual consumirlas, comerlas, con agua en lugar de utilizar tierra, que es el método tradicional. Eso se llama hidroponía. Después cambió, se mudó y entonces empezaron a sacarle provecho con dos vertientes, que es criar peces para consumo humano, tal vez truchas, ¿no? Tilapias, y también a la vez cultivar plantas para el consumo humano. Esto gracias a que los peces con sus desechos aportan nutrientes para todo el sistema de agua que van a absorber las plantas. A ese sistema, a esa modificación de la hidroponía se le conoce como acuaponía. Y es que justamente se deriva de la acuacultura y de la hidroponía, por eso es acuaponía. Pero bueno, ahora, lo que nosotros tenemos al alcance de nuestras casas, porque esto estamos hablando de que son invernaderos, de que son naves industriales, incluso son grandes extensiones de tierra y con muchísimo equipo, pues lo que nosotros tenemos que adaptar o lo que nosotros tenemos a nuestra mano para tratar de emular esos sistemas en nuestra casita son plantas domésticas, como el caso del teléfono, y es de lo que vamos a hablar primero. La primera cosa es, ¿sirve para limpiar el agua? Sí, sí sirve para limpiar el agua. ¿Cómo es que se utiliza? Bien, de esta planta es muy fácil y es muy noble de trabajar porque lo único que se va a sumergir en el agua, como van a estar viendo en las imágenes que les voy a estar pasando a lo largo de este video, solamente se van a remojar o se van a mantener dentro las raíces, no los tallos y no las hojas porque se llegan a pudrir. Con que las raíces estén tocando el agua es más que suficiente, ¿ok? Ya con eso vamos a tener los beneficios de la planta y sobre todo la planta va a poder absorber los nutrientes y el agua que necesita para desarrollarse y crecer en todo su esplendor. Ahora, ¿en dónde la puedo tener? Puedo tenerla ya sea en recipientes como toppers perforados, puedo tenerla simplemente amarrada en una esquina con ayuda de cualquier cuerda, liga, alambre. Y pues bueno, también podemos utilizar macetas como esta que diseñamos y vendemos aquí en el Taller de los Peces. Entonces, de mis primeras macetas, yo creo que fue la primera maceta que produje aquí y está fabricada en impresión 3D. Ya después las fabricamos en acrílico, pero pues bueno, se las voy a mostrar más adelante. Ahora, algo que se me estaba pasando es que no solamente debes de mantenerla fija con ayuda de estas macetas o con lo que tú quieras, sino que también yo te recomiendo utilizar algún sustrato para mantenerla aún más fija. Puedes utilizar tesontle como yo utilicé en esa pecera. Yo la modifiqué, como puedes observar, tiene ahí una macetita o una suerte de maceta hecha con cristal. Ese de hecho es mi primer acuario
y le puse esa macetita porque ahí quería tener yo esa planta. Ese fue desde un inicio su finalidad. Y como puedes observar ahí entre la maleza, entre las raíces y todo, pues hay tezontle. Ese tezontle también nos va a servir como refugio de bacterias. Por eso es que muchos en el video de modificación del filtro que subí a Facebook dijeron, ¿dónde está tu filtración? Bueno, pues ahora la filtración, o más bien todos los refugios bacterianos, es el sustrato que está en esa macetita, que es más del que le puede caber a cualquier filtro, y también en esta macetita hay tezontle. Entonces yo te recomiendo que utilices tezontle para que se agarren todavía con más fuerza las raíces y tengas una plantita totalmente sana, totalmente segura, porque si la tienes bailando en tu acuario, lo más seguro es que se lastime y no se logre. Entonces ahí está la respuesta a todos. Esa es la gran cantidad de material biológico que yo tengo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ya pudiera desistir de utilizar material biológico directamente en mi filtro, porque ya todo eso es un refugio bacteriano bastante grande. Por eso es que ven mi filtro sin ningún tipo de material biológico. No es porque no me guste ni nada de eso. Tanto ahora el sustrato como las piedritas de tezontle que están dentro de esa maceta y dentro de esta otra hacen la función del biológico y te ayudan para mantener segura tu planta. Ahora, otra duda que se tiene muy seguido es cómo podarla y cómo introducirla al agua. Ahora, la manera tradicional de obtener esta plantita es en el tianguis. Aquí en México y en otros países les llaman sobre ruedas, el mercado sobre ruedas, en mercaditos, en el vivero o en viveros tal cual ya establecidos. Y la vas a encontrar en macetitas con tierra, como cualquier otra planta tradicional. Ahora, lo que vas a tener que hacer es enjuagar con abundante agua las raíces de la plantita hasta que quede libre de ella, totalmente sin tierra. Después vas a tomar un recipiente en donde puedas tenerla bien fija, que no se esté tambaleando, que no se esté moviendo, y lo vas a llenar con agua. Y solamente las raíces las vas a tener sumergidas en ese agua. Cada día vas a cambiar el agua de ese botecito durante una semana. Esto es para librarnos de abonos, pesticidas, vitaminas, etcétera, etcétera, que a veces llegamos a utilizar o llegan a utilizar, las personas de los viveros para que la plantita se desarrolle súper bien y que tal vez puedan llegar a ser perjudiciales para tu pecera. Entonces, por eso es que hacemos este proceso. Una vez que ya pasó esta semana, ya puedes ingresar, como ya dije, solamente las raíces en tu acuario. Ahora, hay otra manera también de hacerlo y que después vas a necesitar saber si es que quieres reproducirla y ponerla en diferentes acuarios. Entonces, la manera es esquejándola. Y la manera de esquejarla es cortar piecitos, como dicen las mamás, como dicen las abuelitas, que son esquejes en realidad. Esto se va a hacer cortando por arriba de cada uno de los granitos que ves en esta planta. Esos granitos se van a convertir o tienen la capacidad de convertirse después en raíces. Entonces, siempre que vayas a cortar un piecito, un tallo con una hoja, asegúrate de que lleven uno de estos granitos, porque esa va a ser la raíz de tu planta. Si tú cortas por encima, o sea que si dejas sin ese granito la plantita, no te va a crecer, porque no va a tener de dónde desarrollar raíz, se te va a morir. Entonces, así es como se hace. Ahora, ¿te acuerdas del proceso que hicimos anteriormente? Vas a hacer lo mismo, ya sea que hayas sacado un piecito o varios. Los vas a sumergir en un bote con agua y va a tener que pasar una semana haciendo sus cambios diariamente hasta que cicatrice. Así es como se ve una planta ya cicatrizada. Ya cambió su color, ya es como más cafecito. Y es que la salvia que suelta esta planta es muy perjudicial para los peces. Incluso pues puede llegar a matarlos. No solamente los puede llegar a irritar, sino que de verdad es muy serio el trato de esta planta. Entonces ten mucho cuidado y realiza este procedimiento como te lo estoy diciendo. Hay gente que dice que 3 días, a mí no me gusta correr riesgos, entonces vámonos a lo seguro, una semana. Y así es como se esqueja y así es como se puede reproducir esta planta con el corte de esquejes. Bien, ahora vamos a hablar de un acuario en específico que es a lo que venimos aquí, que es donde realicé pruebas durante 4 años para comprobar si de verdad sirve, cuánta cantidad de planta hay que tener, sirve con acuarios plantados o de solo peces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ahora a la segunda parte del video. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de todo lo que les tengo aquí apuntados en esta hojita.
y es que hay muchísimas dudas, como ya dije, acerca de esta filtración. Como ya les dije, esto ya está comprobado, ya está probado, hay gente que le saca provecho y beneficio económico al uso de esta técnica, entonces no tendría por qué haber dudas. Sin embargo, obviamente en los acuarios de ornato pues hay diferencias y es de lo que vamos a hablar aquí. Muchos, por ejemplo, piensan que no funciona, que hay algunas plantas que son mejores que otras, que todas las plantas se pueden utilizar o que al revés, solamente esta planta se puede utilizar. Ahora, también vamos a probar muchos puntos de vista, o me di a la tarea de probar muchos puntos de vista con este acuario, y es que si se dan cuenta es un acuario realmente descuidado. Tiene el mantenimiento mínimo, que es enjuagar las esponjas del filtro, rellenar con agua y muy de vez en cuando realizar cambios de agua, que obviamente es lo que nosotros queremos evitar o aplazar a la hora de utilizar estas plantas. Y déjenme adelantarles que sí se puede, no te libras del cambio de agua, pero sí puedes aplazar considerablemente estos cambios. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ir entonces paso a paso. Una es que muchos dicen, utiliza estas plantitas y vas a tener el agua cristalina. No es cierto. Podemos tener mucha cantidad de plantas, como ven en el video y en las fotos que les estoy compartiendo a lo largo de este video, y el agua puede estar turbia, porque yo no tengo una buena filtración mecánica. Yo desistí y le quité las esponjas a mi filtro de cascada y lo único que logré es que se enturbiara más el agua. Pero sí, ahí vamos a comprobar otra cosa que también es otra de las dudas. Tener el agua turbia no necesariamente significa que tiene muchos nutrientes o que hay presencia de amoníaco. No y no. Al contrario, puede estar muy turbia solamente porque tiene muchos sólidos disueltos, que eso fue lo que pasó cuando quité la esponja, pero estar totalmente libre de ellos. Y prueba de eso fue que, como están viendo en este momento, tomé agua directamente del acuario cuando estaba el agua muy turbia, cuando le había quitado las esponjas, y verán que la prueba de amoníaco está óptima, o sea, tiene niveles bajísimos, óptimos, está entre 0 y 0.1. La verdad es que pues no va, y ahí comprobamos dos de las dudas que ustedes tienen, que solamente teniendo muchas plantas te vas a librar de esa filtración. Pues no, la verdad es que no. Y teniendo agua turbia significa que está muy sucia, muy llena de nutrientes, tampoco. La verdad es que no es cierto. Con muchas plantas puedes dejar de lado la filtración biológica y química. No es cierto. Tienes que tener una muy buena filtración biológica, es decir, un refugio de bacterias, y una muy buena filtración química. Muchos aquí van a decir, no es cierto, yo ni conocía las resinas ni estas plantas que tú estás poniendo, no tengo filtración química. Les voy a decir que ustedes son la filtración química, porque ustedes manualmente están exportando, están sacando los nutrientes de su acuario al cambiar el agua que ya estaba ahí por otra nueva, una que no ha pasado jamás por su sistema, entonces está libre de todos estos nutrientes. Ustedes mismos están haciendo esa etapa química y están exportando, como ya dije, sacando los nutrientes que están en exceso. Así que, pues sí, están utilizando un método químico y no puede sustituir la filtración ni biológica ni química con muchas plantas, jamás. Ahora, otra de las hipótesis es, si uso muchas plantas, ¿puedo dejar totalmente de lado el mantenimiento y puedo descuidar la cantidad de alimento que suministro? No. Si tienes muchas plantas, sí va a ser una ayuda para el mantenimiento, en específico para aplazar mis cambios de agua, pero no por eso voy a dejar de hacerlos, no por eso voy a desistir de hacerlos. Sí tienes que hacerlos. Yo, por ejemplo, llevo 6 meses sin un cambio de agua. Yo sé que es mucho, pero ahorita vamos a hablar de eso. 6 meses sin cambio de agua, solamente reponiendo el agua que se evapora, y el acuario se mantiene súper bien. Ya después he tenido que hacer cambios porque hay nutrientes que las plantas de plano no absorben, como el caso de los silicatos, y pues entonces empiezan a proliferar otro tipo de plantas, como son las bacterias. Entonces sí es necesario, porque si yo estoy rellenando, los silicatos solamente se van acumulando y acumulando y acumulando. Entonces sí hay un momento en el que se tienen que hacer esto. No se puede librar uno definitivamente de hacer cambio de agua o de mantenimiento, pero sí aplazarlo significativamente, que para mí eso es mucho. O sea, hacer 2 o 3 mantenimientos al año de una pecera, hasta 4 se me hace nada, o sea, se me hace muy bueno. Y la otra es, ¿descuido el alimento que suministro? No.
Yo lo descuidé y la verdad es que primero los caracoles se aprovecharon y se hicieron muchísimos, porque obviamente tienen muchísimo de dónde estar comiendo. Y la otra es que pues obviamente los niveles también suben. Las plantas ayudan, pero tampoco hacen milagros. Entonces sigue cuidando tu mantenimiento, sigue cuidando tu alimentación, porque como dije, todo se complementa. Si tú haces todo al pie de la letra y tienes una buena rutina de alimento y de mantenimiento y de abonado, créeme que tu acuario va a ser lo más sano que te puedas imaginar. Ahora, la otra es que todas las plantas son aptas para el uso en acuarios, o dicho de otra forma, ¿solo el teléfono funciona para acuarios? Vamos a responder estas dos preguntas en una sola. No todas las plantas funcionan para tenerla en uso en acuarios, todas las plantas terrestres, y no solamente el teléfono sirve. Sirven casi todas las de hoja verde. Hay una lista que te voy a dejar aquí abajo de todas las plantas que se pueden utilizar. Incluso hay plantas de consumo humano que puedes llegar a plantar o cosechar en tu acuario, pero para esto es muy importante este otro punto que te voy a mencionar, y es que si son plantas para consumo no debes utilizar ni abonos ni acondicionadores clásicos que se utilicen para el acuarismo, porque muchos tienen agentes cancerígenos. Al contrario, debes de cambiar por medicamentos, acondicionadores y abonos que se utilicen en la industria agropecuaria de los alimentos, porque ya son aptos o probados que a nosotros no nos hacen daño. Son todos aquellos que utilizan las personas que cultivan tradicionalmente en tierra, pero obviamente con sus variaciones, porque hay algunas que sin tierra son extremadamente tóxicas. Entonces, en ese caso, te recomiendo mucho documentarte bien y no utilizar, pero para nada, acondicionadores ni nada que tenga que ver con el acuarismo tradicional. Ahora, otra de las dudas es, si tengo ahora, como yo dije, todas mis etapas de filtración óptimas, ¿me voy a librar del cambio de agua definitivamente? No, es algo que no te vas a librar. Lo puedes aplazar, como ya dije, pero no te vas a librar de él. Porque ya dije, pues no te vas a librar de todos los nutrientes. Vas a tener que hacer cambios de agua, sí o sí, algún día. Y es recomendable que lo hagas. Y ahora ya vamos a hablar más rapidito, porque ya sé que tal vez es mucho bla bla. Pero bueno, les voy a estar mostrando aquí imágenes de todo lo que he observado. En este caso, pues no contamos con test de nitritos y nitratos, pero sí tenemos bioindicadores. Porque ya sé que muchos van a decir, ay, ¿cómo sabes que no tienes ahí exceso? Hay unas cosas que se llaman bioindicadores que vamos a tratar de tocarlos a lo largo de los videos, pero en este caso contamos con Otocinclus. Como sabemos, los Otocinclus son una especie súper sensible a nitritos y nitratos. Son de los últimos peces que deben de entrar a mi acuario. Ya debe estar súper establecido, súper maduro, muy estable, y aquí los tenemos. Eso quiere decir que no hay presencia de nitritos ni nitratos. Son los primeros que se pelarían, que se morirían si hubiera exceso de estos mismos. ¿Ok? Entonces, pues ahí está la prueba de que sí funciona. La claridad del agua no tiene nada que ver con la limpieza de la misma, pues puedes tener agua turbia y cero nutrientes, o agua cristalina con mucha carga de nutrientes. Ya lo habíamos dicho, pero es bueno recalcarlo. Hay aspectos a tomar en cuenta ahora sí para usar este método, como son que la cantidad de peces sí importa. Si hay un límite, de verdad, cuida tu alimentación y cuida la cantidad de peces que tienes en tu acuario. No solamente para utilizar este método, sino para que también ellos vivan súper bien. No debería ser necesario decirte esto, porque pues todos los que somos acuariófilos queremos tener a nuestros peces en las mejores condiciones, pero no los tortures teniéndoles con muchos. No los tortures teniendo un acuario sobrepoblado. Y sobre todo, no te va a servir de nada la filtración química si tú sigues descuidando tu alimentación y este aspecto que es la sobrepoblación. Tendrás mejores resultados en acuarios de solo peces que plantados, y ahorita les voy a decir por qué. No se recomienda para acuarios de competencia, ya que por su naturaleza se requiere de alcanzar resultados lo más pronto posible, y para ello lo único recomendable son los cambios de agua, y son cambios de agua muy drásticos, y aquí vamos a tocar el punto pasado. Funciona mejor con solo peces que con acuarios plantados, porque muchas veces cuando nosotros tenemos acuarios plantados llegamos a abonar, y entonces este abono obviamente trae nutrientes que sí pueden aprovechar estas plantas, pero no tan rápido como para librarnos o para aplazar, como ya dije, el cambio de agua tanto como uno quisiera. Sí nos van a seguir ayudando si estás dispuesto a minorar ese tiempo,
pues hazlo, tenlo en acuario plantado. Pero si tú eres de los que quiere tener acuario plantado con peces y aparte alargar el mantenimiento con estas plantas, pues simplemente no se va a poder en tanta cantidad. Sí vas a aplazarlo, pero no tanto, ¿ok? Entonces pues ya quedó ahí. Ahora, se necesita una gran cantidad de plantas para dejar de depender del cambio de agua definitivo. Por lo tanto, si se tienen pocas plantas, lo único que se puede lograr es aplazar los cambios de agua. Es decir, que se aumenta la cantidad de tiempo entre cada cambio de agua, como ya les había dicho. Si se dan cuenta, la cantidad de plantas que tiene el acuario en donde yo hice la prueba es muchísima, son muchas, ya cubre todo un arco, ya casi una pared, de hecho ya se está extendiendo al otro. Y son como 3 lianas, no se ven, pero son 3 lianas, no es una sola línea de plantas, son 3. Y aparte las que están creciendo ahí en forma de arbusto. Entonces sí es muchísima planta la que necesitas para aplazar tanto como ya he aplazado los cambios de agua. Y pues obviamente si te ayudas de macetitas así, lo único que vas a hacer es que se vea bonito, que te echen la mano, que te aplace a lo mejor unos días, pero obviamente no vas a tener los mejores resultados. Tenlo mucho en cuenta para que no te decepciones a la hora de usar este método. Es posible lograr un control de algas con el uso de este método, pero se lleva tiempo para alcanzar un estado de equilibrio. Este tiempo dependerá del crecimiento de la planta o de la cantidad de plantas que yo ingrese a mi sistema, y esto se logra gracias a la competencia por los nutrientes entre ambas plantas, es decir, entre la planta alga y las plantas terrestres que nosotros estamos ingresando a nuestro sistema. Entonces, sí es posible. De hecho, no sé si por ahí en el video se esté observando que hay de hecho presencia de un alga que nadie quiere tener en su acuario, que es el alga cladófora. Entonces, no saben al principio cómo se dio un boom de esta alga, pero después conforme fue creciendo esta planta, esa alga fue desapareciendo. Obviamente yo tuve que ayudarla dando mantenimiento, pero ya no volvió a crecer. Ahí hay ciertos manchones de alga todavía presente, no se ha ido y no se va a ir, pero ya son manchones controlables, que no molestan, que si incluso yo tuviera un acuario plantado, hasta aportarían al paisaje. Eso habla de un equilibrio, no de ausencia de los componentes, no, hay un equilibrio y eso es lo que queremos lograr. En la naturaleza todo está en equilibrio y es lo que siempre tratamos de emular en nuestros acuarios, es lo mejor. Las plantas que nos dan mayor rendimiento, mejores resultados son todas aquellas que son de crecimiento acelerado. No uses bambú de la suerte, palo de Brasil, bambú normal, carrizo, papiro, porque son plantas que son de corteza, que son de tronquito. Esas necesitan mayor tiempo para crecer, entonces no vas a ver resultados de inmediato, no vas a ver resultados visibles con ese tipo de plantas. Si utilizas de las otras que ya te mencioné, que ya te estoy dejando la lista aquí abajo, vas a ver resultados más rápido porque su crecimiento es muy rápido. El crecimiento de... Esta es una conclusión larga, pero es muy buena. El crecimiento de plantas y por lo tanto la exportación de nutrientes está directamente relacionada con la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, ya que trabajamos con las raíces y estas necesitan oxígeno. Estamos hablando de las raíces de plantas terrestres, no de las acuáticas. Entonces, mientras más oxígeno disuelto en el agua haya, más rápido será el crecimiento de las plantas y por lo tanto consumirán nutrientes más rápido. Esto se puede lograr con buen movimiento de agua o mejor aún, observé mejores resultados con el uso de bombas aireadoras directamente debajo de las raíces. De hecho, esta es una práctica muy usada en la hidroponía y en la acuaponía. Directamente abajo de las raíces de las plantas que yo estoy por cosechar, ponen bombas aireadoras y el crecimiento es rapidísimo. Se ve una diferencia a cuando hay agua estancada o sin mucho oxígeno. Ya casi terminamos. Vamos por los últimos puntos, que son muy importantes. Este sobre todo es de los que más tienen dudas. La luz es un parámetro a tomar en cuenta cuando elijamos las plantas con las que deseemos trabajar. Por lo general se busca que las plantas estén lejos de la luz directa del sol, por eso es que todos sabemos la regla de tenerlo lejos de las ventanas, lejos de luz directo, del rayo directo del sol, para evitar algas, para evitar crecimientos descontrolados de algas. Entonces, por lo tanto, la mayoría de las veces se va a optar por trabajar con plantas de sombra, me refiero a estas, las plantas terrestres, como son el caso del teléfono, por ejemplo, es de las mejores. Por eso es que muchos optan, o es muy famosa, o la planta más famosa dentro del acuarismo para trabajar con filtración química, porque es de sombra. Vamos a tener algunas variaciones, si no le da tanto el sol no vamos a tener estas manchitas amarillas, van a ser menos o incluso van a ser inexistentes, pero pues bueno. Por eso es que se trabaja con esta planta, porque es de sombra, porque todos tenemos nuestros acuarios lejos de la luz del sol. Si vas a trabajar con luz de sol, si a tu planta, si a tu pecera sí le da luz de sol, ten regulado o ten bien cuidado cuánto tiempo le da directamente el rayo del sol,
porque si no puedes tener un boom de algas, un crecimiento descontrolado de alga, y la verdad es que eso solamente se va a mejorar hasta que tú controles la iluminación. Y si vas a optar por utilizar plantas de sol o de rayo directo, entonces vas a tener que optar por una lámpara apta para que trabaje con esas plantas. Y esa luz tú vas a poder controlarla, o debes de poder controlarla, ya sea la intensidad o el fotoperiodo, que es el tiempo que vas a dejar encendida esa lámpara para estas plantas. No hablo de las del acuario, hablo de estas, ¿sale? Entonces ten cuidado con la luz, porque aunque tengas estas plantas, obviamente si hay luz y si hay nutrientes, pues vas a tener algas, de plano. Sí, hay un momento en el que el agua de plano tiene muy bajos nutrientes como para que proliferen tanto las algas, como ya les dije, pero pues bueno, para eso necesitas tiempo, entonces sé paciente. Todo esto se trata de paciencia, no te decepciones del método, sí funciona, más bien sé paciente todo su tiempo, porque de verdad que te da muy buenos resultados, como puedes ver o como pudiste ver a lo largo de este video, en todas las imágenes y videos que te estoy poniendo a lo largo de él. Ahora, de vez en cuando yo te recomiendo cortar las raíces para evitar que las mismas interfieren con la estética o funcionalidad de tu acuario. Y es que si te das cuenta, estas macetas, y debes de también tú contemplar esto en el recipiente que las pongas, tienen hoyitos, ¿ok? Y tú vas a hacer hoyitos en estas plantas. Una, para que obviamente el agua toque las raíces y no se te muera la planta y haga su función de crecer, de limpiar el agua. Pero la otra es que las raíces se puedan salir de ella misma y tener ahí un agarre. Así es como se van a volver firmes. Te das cuenta, no están desparramadas, están erguidas, paraditas, por decirlo así. Entonces por todos lados pueden salir las raíces. Y como te vas a dar cuenta si es que utilizas este método, las raíces crecen excesivamente grandes, parecen telarañas. No son gruesas como cuando están en la tierra, porque en la tierra no tienen tanto acceso al agua. Por eso es que debe de haber mayor área de raíz para absorber el agua. Aquí no, aquí están rodeadas por agua, entonces el área es mínima, se hacen como telarañas, parecen incluso hasta pelos a veces. Entonces ya después muy largas no se ven tan bien. A mí sí me gustan porque pues los peces nadan entre ellas. Sin embargo a la mayoría de la gente no, entonces córtalas, no pasa nada. Ahí no tienes que tener ningún cuidado más que no cortar en demasía con esta planta, porque repito, la salvia es súper tóxica para el acuario. Córtalas, no es igual de tóxico que cuando cortas los piecitos, pero sí tiene un grado de toxicidad. Corta de vez en cuando una que otra, no lo hagas de un trancazo, y menos si ya tienes una planta tan grande como la mía, porque entonces puedes envenenar tu acuario. Solamente eso debes de tomar en cuenta. Y algo que te vas a dar mucha cuenta es que las plantas, las hojas, crecen muchísimo más en el agua que en la tierra. O sea, vean, esta planta es recién de tierra y esta otra es de la que ya ha estado en agua. Ve la diferencia de hoja, de tamaño, y hay más grandes. O sea, hay unas que tienen el tamaño de la palma de mi mano. Son muy grandes, crecen muchísimo más, se ven muy bonitas. Y pues bueno, espero te haya gustado esta guía completa. Es la guía máxima para la acuariofilia. Yo la verdad es que no conozco un video, o cuando sigo siendo acuarófilo practicante, nunca encontré un video de alguien que probara las cosas, que de verdad se hubiera dado un tiempo para corroborar todos estos puntos y aclarar todos y cada uno de ellos. Sé que es un video largo, pero si llegaste hasta aquí, considérate afortunado, porque la verdad es que traté de resumir todo el conocimiento de estos 4 años en un solo video. Espero te sirva mucho. Ten fe en el método, la verdad es que sí funciona. La filtración química por plantas es algo muy satisfactorio, porque ves tu acuario súper bonito, tu planta súper bonita, y sobre todo ahorras agua, que es algo que a mí me gusta muchísimo. No estás cambiando tanto el agua, solamente estás reponiendo la que se evapora, y pues bueno, te sientes súper bien al tener un acuario tan estable. Espero te haya gustado mucho el video, compártelo con quien más lo necesite. Si sobre todo estás ahorita en un tema, en un debate de estos, compárteles este video, porque seguramente les va a servir, ya que hay pruebas de todo lo que digo. Espero te guste mucho, nos vemos en la próxima del Taller de los Peces. Bye.